Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La sala estaba llena de tensión. La reunión ahora estaba compuesta por los tres hermanos. Además de Curtis y Jung, en el televisor del centro de la sala se proyectaba la imagen de una casa unifamiliar completamente diseñada. Entonces el cliente aprobó este diseño, pero ahora un poco de Feng Shui. El amo entra diciendo que la energía es mala y quiere cambiar el interior. ¿Y tú, Pichan, te niegas porque crees que la nueva distribución será fea? Correcto, recapituló Bab. Exactamente, ese supuesto maestro está intentando arruinar mi trabajo, pero si no lo revisas, el cliente no aprobará el proyecto y la fecha límite está a la vuelta de la esquina. ¿Revisar? Esto no es una revisión, es un rediseño completo. De ninguna manera voy a terminándolo antes de la fecha límite. Okbab se presionó las sienes con los dedos, intentando aliviar la tensión que se acumulaba al escuchar los interminables gritos de ida y vuelta. Cuando finalmente se le acabó la paciencia, explotó. ¿Puedes dejar de pelear? No puedo ni pensar. Tanto Pat como Chan cerraron la boca al instante en el momento en que su hermana pequeña levantó la voz, aunque todavía se miraron con enojo. Okbab pensó por un momento antes de volverse hacia su segundo hermano, Pichan. ¿Qué tan difícil es cambiar la paleta de colores de la sala de estar? No es nada difícil. ¿Por qué? Pues hazlo. El cliente quiere potenciar el elemento agua, ¿no? Prueba a cambiarlo a azul, azul marino, cualquier cosa que encaje con ese elemento. La joven deslizó la laptop hacia él, sin dejar lugar a dudas. Al verlo al punto de protestar, le lanzó una mirada de advertencia. Chan se encogió bajo esa mirada e hizo lo que le dijeron. No tardó mucho para que el hombre independiente lo lograra. En la gran pantalla del televisor, la sala de estar se transformó de marrón y negra a una paleta de azul, azul marino y blanco, con algunos ajustes en los muebles. Se veía elegante, moderna y aún hermosa. ¿Y este jardín? ¿Podrías mover estos árboles y añadir unas fuentes? De pie observando a su hermano, Okbab señaló el lado norte del plano del paisaje en la pantalla. Puedo, pero ¿por qué? No preguntes. Y añade 9 peces koi. Chan se quedó sin palabras. Dudó unos segundos antes de ceder, apartando las maquetas de árboles, insertando una fuente y añadiendo exactamente 9 koi. Miró a su hermana, quien asintió firmemente en señal de aprobación. Bien, ahora envíale esto al cliente. Dile que hemos ajustado el Feng Shui. La sala de estar está decorada con colores del elemento agua. Hay una fuente en el lado norte para potenciar la energía del agua y hay 9 koi de la suerte nadando en ella. Si están contentos, ajustaremos los detalles más adelante. Pide una extensión de tiempo, eso le daría a Pichan más tiempo para trabajar y Pit-Pat no perdería el cliente. ¿Te parece bien? Ambos hombres quedaron realmente impresionados. Ninguno había pensado en esto. Una solución rápida y sencilla hasta que su hermana apareció y tomó la iniciativa. ¿Sí o no? Sí, señora. Corearon los hermanos. Mientras tanto, Curtis y Jung intercambiaron miradas atónitas y comenzaron a susurrar entre sí. Maldita, la señorita Oskang es auténtica. El cliente acaba de enviar un mensaje. El maestro de Feng Shui dio luz verde a nuestro trabajo y accedió a extender el plazo. Pat exclamó aliviada y emocionada tras leer los mensajes del cliente. Los tres hermanos suspiraron. El almuerzo que habían salido a comer en este restaurante, que apenas había sido probado hasta entonces, de repente parecía mucho más apetitoso. Por cierto, ¿por qué no fuiste a casa a descansar primero? ¿Por qué viniste directo a la oficina? Le preguntó el mayor a su hermana, que comía tranquilamente. Si no lo hubiera hecho, ya se habrían matado. ¿Qué clase de empresarios son? Ni siquiera saben gestionar una crisis. Pipat, es él. Picha, tú no eres mejor.
Puedes ser independiente y terco, pero conoces tus límites. Sé que te negaste a corregir el diseño por pereza, no porque arruinara tu trabajo. Ambos hermanos se encogieron notablemente bajo su regaño. Si los vuelvo a ver peleando así, sayonara. Vuelo directo de regreso a Japón. Tranquila, hermanita, te necesitamos de verdad. Pat inmediatamente cambió a modo pacífica y preguntó, solo para confirmar, ¿cuánto tiempo podrás ayudar aquí?